Como dijimos al comienzo, tenemos un bloque especial a 40 años del golpe genocida de 1976, enmarcado en el gobierno de Mauricio Macri, que desde que ha asumido en estos ya más de 3 meses ha mostrado su intención de volver a esta teoría de los dos demonios y a profundizar la impunidad y también la represión de la actualidad. También queremos señalar que junto con esto, la designación de un gabinete de CEOs de grandes multinacionales nos muestra claramente cuál es la intención de este gobierno. Y cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de complicidades, tenemos que hablar de la justicia, de la Iglesia Católica, de sectores de la prensa, tenemos que hablar de la responsabilidad sobre todo del gran empresariado. Y en este caso vamos a tomar un ejemplo muy paradigmático, como es el caso de la Ford, ¿no? Allí el mismo día, el 24 de marzo de 1976, estaba el ejército, ¿no?, en un operativo conjunto, coordinado con esta gran patronal, ya militarizando la fábrica, ¿no? Y tenemos a continuación el testimonio de un trabajador de aquel momento de la Ford, Pedro Troiani, que escuchemos lo que decía. Fuimos a Bécar, zona norte del Gran Buenos Aires, a entrevistar a Pedro Troiani, que entró a trabajar en Ford en el 63 y fue elegido delegado en 1970. Días después del golpe militar de Videla, fue secuestrado en su lugar de trabajo junto con otros delegados. Hoy nos recibe en su casa y comparte con nosotros su historia. El día 24 de marzo, te digo que nosotros fuimos a fábrica y la fábrica, nosotros entramos a las 6 de la mañana y a las 9, 8, 9 de la mañana invadió la fábrica el ejército. De Campo de Mayo se metieron dentro de la fábrica con tanquetas, con camiones, entraban a la planta y se levantaban los compañeros como me levantaron a mí en plena producción. Cuando llegan esa camioneta llega a mi sector, le preguntan al capataz, que mirá cómo sabían que era ahí el sector mío. Le preguntan al capataz por Troiani, me señala a mí, el capataz me señala a mí y me dicen, usted está detenido. Y ese día fuimos los 5 torturados mal ahí. Ahí nos dimos cuenta que la situación venía muy pesada para nosotros, porque nosotros a estar bajo relación de dependencia, siendo una comisión de delegado autorizada por el Ministerio, el sindicato y la fábrica. No era una comisión clandestina o que no estábamos reconocidos como delegados, estábamos legalmente y siempre hemos actuado dentro de la ley. Y aparecimos en una comisaría tomada por el ejército, y ahí nos encontramos con todos los compañeros que faltaban. Había compañeros que estaban irreconocibles, como el caso de Garay, que cuando me ve me dice Pedro, y yo lo miré y ni lo conocí, tenía la cara inflada de los golpes que le habían dado en la cara. Después había otro delegado que le habían dado tortura con picana, varios picaneados, y bueno, era un lugar colmado de delegados de la zona norte. Había gente de Astarza, de Terrabuzzi, de Alba, de los astilleros Forte, Mestrina, y estaba abarrotada principalmente de activistas y delegados. Bueno, ahí teníamos el testimonio del compañero Pedro Troiani y a continuación, bueno, quería presentar a Adriana Meyer, periodista que es especialista en temas judiciales y bueno, en este caso va a dar un informe sobre todo la situación no solo de la causa Ford, sino de otras causas, ¿no? Claro, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es así, este relato de Troiani tiene una consecuencia en los tribunales, que es una causa que fue elevada a juicio en 2014, en mayo de 2014. Y todo indica que con el tiempo que pasó ya tendría que haber sucedido este juicio. De hecho, se pensaba que los 3 directivos acusados de la empresa Ford, en principio estaba acusado también el presidente de la Ford, pero falleció en Chile, ¿no? Porque encima de esto, la demora de los juicios hace que los responsables se vayan muriendo. Se pensaba que iban a ser los 3 primeros empresarios responsables civiles en ser juzgados. Sin embargo,
al día de hoy, esa causa entró en un pantano judicial. En teoría hay un tribunal que la tiene que llevar adelante, pero no tiene jueces. Y allí estos 3 directivos están acusados por el secuestro y torturas de 24 trabajadores, entre ellos Troiani, que es querellante, básicamente delegados y activistas sindicales. ¿De qué estamos hablando, Nico, cuando hablamos de la dictadura del empresariado, ¿no? No del proletariado, sino del empresariado? Porque no estamos hablando de cómplices, no estamos hablando de colaboradores. Pensemos emblemas, ¿no? Una garita de gendarmería adentro de una planta que fabrica azúcar, en Ledesma, ¿no? El feudo de los Blaquier. Pensemos en esos vehículos de la empresa Ledesma secuestrando gente, con el logo de la empresa azucarera y que fabrica muchas otras cosas y sigue siendo poderosa aún hoy. Pensemos también en Mercedes-Benz aportando aparatología especializada en neonatología para la maternidad clandestina del circuito Camps. O si no, pensemos precisamente en el quincho de la Ford, ¿no? Un quincho donde se torturaba trabajadores en una empresa. Hay un informe muy importante que se conoció el año pasado, elaborado por Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el CELS, el Centro de Estudios Laborales y Sociales, que trabajó sobre 25 empresas. Son 2 tomos denominados La responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Ellos muy claramente plantean cuál era el objetivo de los empresarios aliados con los genocidas. Básicamente, disciplinar a la fuerza de trabajo, atacando a las comisiones internas combativas, la mayoría de ellas enfrentadas a la burocracia sindical y también la mayoría de ellas pertenecientes a organizaciones políticas. En este informe se habla básicamente de 25 empresas tratando de abordar todo el mapa de la Argentina. Allí está analizado los casos de Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, Ingenios Ledesma, Alpargatas, Molinos, Swift, Astilleros Río Santiago. También hay que decir Astilleros Mestrina y Astarza, como decía Troiani. Se toma el caso de Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Siderca, Loma Negra, Las Marías y la Nueva Provincia, que vamos a hablar en un ratito. En este libro de 2 tomos se concluye que hubo un sector del empresariado que directamente tuvo una alianza represiva con el poder militar para atacar a los trabajadores y de esta manera desactivar todo tipo de activismo. Se dice que aportaron los empresarios recursos logísticos, informativos, financieros, materiales y en algunos casos directamente la existencia de centros clandestinos en las plantas. Entonces decíamos, coincidiendo con este informe de Flaxo, no fue complicidad, fue mucho más allá de la complicidad que se decía en una primera época cuando empezaron estos juicios o una colaboración civil. Acá estamos hablando de responsabilidad concreta de estos empresarios en el secuestro de los trabajadores, entrega de información personal de los operarios, ¿no? Porque venían los represores a pedir datos, quién es quién, dónde vive, los teléfonos. Sí, cuando vos mencionabas los objetivos, hace un rato decíamos con Cristian, los objetivos del golpe justamente de parte de los empresarios, de los grandes empresarios, era terminar con esa organización que venía existiendo, bueno, en muchas de estas empresas que vos mencionabas, de parte de los trabajadores con nuevas comisiones internas, cuerpos de delegados que habían puesto en cuestionamiento no solamente los ritmos de explotación, sino también la organización propia de los sindicatos, ¿no? Clarísimo, necesitaban eliminarlo para sus objetivos económico-políticos, para seguir dominando y hacer lo que finalmente hicieron. Te completaba con que además de todo esto, aportaban directamente las listas de los delegados y infiltraban agentes en sus propias fábricas, entre otras tantas prácticas, porque te repito, este libro tiene 2 tomos, ¿no? Tomando solo 25 empresas. Ahora bien, ¿cómo se mide la responsabilidad civil en cifras? Del total de los imputados por genocidio en todo lo que va de los juicios, solamente son el 13%, una cifra un poco chica para lo que uno imaginaría que es la responsabilidad real. Y la verdad que la mayoría de estos imputados tienen que ver con los delitos de apropiación de menores, el robo de los hijos de los desaparecidos y la supresión de identidad. Hay que mencionar brevemente que entre los civiles hay funcionarios judiciales imputados. De hecho, el primer condenado civil fue un ex juez, el juez Víctor Brusa, que en el momento que fue condenado ya
había tenido un escándalo por otro caso, atropelló a un nadador en la laguna Setúbal, allí en Santa Fe, y este hombre tomaba declaraciones bajo tortura cuando era secretario de un juzgado durante la dictadura. Brusa fue el primero y luego le siguió el juez tucumano Manlio Martínez, que fue procesado y condenado por el encubrimiento de 5 asesinatos de jóvenes y partícipe de un secuestro. En Mendoza en este momento también hay jueces que están teniendo que responder por su responsabilidad. Sí, hay un juicio emblemático, histórico en Mendoza, donde Miret, Romano están siendo juzgados con otros jueces como Petra. Es decir, la justicia federal mendocina estaba implicada. Por ejemplo, tomaban testimonio a testigos que estaban vendados, dejaron inclusive las evidencias, ¿no?, de cómo los propios médicos daban cuenta de la situación de quienes habían sido torturados, es decir, la complicidad, y esta gente estuvo hasta hace muy poco en la Justicia Federal de Mendoza, ¿no? Es más, daban clases, ¿no?, y fueron expulsados por la movilización estudiantil en la Facultad de Derecho, algunos de ellos. Si volvemos a los empresarios específicamente, solamente hay en marcha 17 juicios contra empresarios que fueron parte de la dictadura. Hay 2 condenas hasta ahora, la de Emilio y Julio Méndez, que fueron condenados por el secuestro del abogado laboralista Carlos Moreno, que era representante, una vez más, ¿no?, de los trabajadores de Loma Negra. Otra personera, si se quiere, del poder económico, que es nada menos que Amalia Lacroce de Fortabat. Todos estos procesos, estamos hablando de 17 empresarios emblemáticos en el banquillo, parecía que se iba a impulsar y sin embargo tuvo un freno. El año pasado, Nicolás, en marzo, se dieron en la misma semana 2, si se quiere, formas de zafar. En términos técnicos es falta de mérito. La justicia le dictó falta de mérito nada menos que a Carlos Pedro Blaquier en la causa por el ingenio Ledesma y a Vicente Massot. En el caso de Blaquier fue la sala cuarta de la Cámara Federal que le otorgó la falta de mérito a Blaquier y a Alberto Lemos, que era su capataz en aquel momento en la dictadura, por las 3 causas en las que está imputado: la causa Burgos, la causa Aredes y la causa Bernard. En la causa Bernard las víctimas son miembros del sindicato de obreros y empleados del ingenio Ledesma, del azúcar, y sus asesores letrados. Estos son las víctimas. Fíjate qué paradoja. En ese momento, en estos días, el juez de primera instancia, Poviñas, aceptó como querellante al sindicato, pero la paradoja es que hace eso primera instancia y casación le dicta falta de mérito a Blaquier, con lo cual este hombre, según casación, no se pudo acreditar su participación en el secuestro de más de 400 personas en lo que se conoció como la noche de los apagones, allá en el ingenio Ledesma, cuando los sicarios del terrorismo de Estado salieron a cazar personas usando los vehículos de la empresa Ledesma. Recordemos, Adriana, que Blaquier en la actualidad tiene una relación, digamos, estrecha con políticos como el propio gobernador Gerardo Morales o Sergio Massa, que se alojaba en la residencia justamente de Ledesma allí en Jujuy. El caso de Vicente Massot también. La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su falta de mérito. Está acusado Massot del secuestro, tortura y asesinato de 2 obreros gráficos que trabajaban en la nueva provincia. Estamos hablando de Heinrich y Loyola. Ellos también, no es casualidad, habían protagonizado un duro conflicto gremial en el año 73, ahí en el diario de Massot. Y hay que decir, Massot también está acusado de acción psicológica, porque a través de sus editoriales, él les presentaba a nivel masivo, a través de su diario, como supuestos enfrentamientos armados, lo que en realidad eran masacres, eran asesinatos. Hay que decir que casualmente se conoció la falta de mérito de Massot cuando los fiscales Nevia y Palazani habían descubierto hace muy poco el lazo íntimo entre Vicente Massot y el espía chileno Enrique Arancibia Clavel. Todos lo conocerán, parte del Plan Cóndor y un personero de la dictadura, si los hay. Son varias las faltas de mérito. La causa Mercedes-Benz está sin avances. La causa Papel Prensa, todos saben, nadie llama a indagatoria a Ernestina de Noble ni a Mañeto. En la causa de Editorial Atlántida, donde está la compañera Alejandrina Abarri como querellante, tampoco, otro pantano judicial.
La única noticia, si se quiere, halagüeña o positiva es que sí está siendo a punto de recibir una condena, esperemos que sea una sentencia condenatoria, contra Marcos Levín, el empresario de la Veloz del Norte, también acusado por delitos de lesa humanidad. Esta sentencia se va a conocer en los próximos días y, bueno, este sería como el panorama del juzgamiento de los civiles cómplices, mejor dicho, responsables de la dictadura. Sí, hablando de los responsables civiles, aquí en el Congreso Nacional el año pasado mi compañera Miriam Bregman planteó una especie de sobreseimiento encubierto, ¿no?, al discutirse esta bicameral, ¿no?, para investigar las responsabilidades civiles, entre ellas las responsabilidades empresarias. Así que quería invitarlos a todos a ver brevemente lo que decía Miriam en el Congreso Nacional cuando discutimos esta ley. Ha sido un proceso muy largo y muy difícil que algunos de los civiles que más activamente participaron de la dictadura, solo algunos, lleguen a proceso. En muy pocos casos se ha podido avanzar, como la Veloz del Norte o en el caso de Mendoza, donde distintos jueces son juzgados. En la mayor parte de los casos, y sobre todo sobre la segunda mitad del año pasado, se empieza a ver en realidad un retroceso, como no solo no se avanza, sino que más bien empiezan a haber distintas resoluciones que son verdaderos sobreseimientos encubiertos, de los cuales es muy difícil retroceder, volver atrás, y estas causas se van prácticamente durmiendo. En principio, porque es una comisión bicameral, nosotros siempre peleamos porque sea una comisión investigadora independiente, que no tuviese ningún tipo de ataduras. Y en este caso concreto, que van a estar el Frente para la Victoria con el PRO, por ejemplo, ¿no? Cuando el PRO directamente se negó a votar esa ley, se abstuvo. Los radicales del PJ, que le han dado tantos funcionarios a la dictadura militar, ahora van a ser los que van a conformar esa comisión. Entonces, nosotros, a pesar de que, por supuesto, votamos a favor, como votamos a favor de toda medida de este tipo, manifestamos claramente los límites que veíamos que tenía esa bicameral. No podemos pensar que los que han ocupado embajadas, que han ocupado intendencias durante la dictadura, ahora van a ser los mismos que van a investigar a fondo las responsabilidades civiles. Cuando se dio este debate no nos extrañó la abstención del PRO, recordando que la familia Macri pasó a controlar, cuando comenzó la dictadura tenía 7 empresas y cuando finalizó ya controlaba más de 40. Y recordemos los 124 millones de dólares que adeudaba esta empresa, que justamente después fue licuada, ¿no?, la deuda y estatizada, como se estatizó toda la deuda bajo el gobierno de la dictadura por Felipe Domingo Cavallo, ¿no? Al principio, Nicolás, vos me preguntabas si había un nexo entre aquella responsabilidad civil en el golpe y la actualidad. Y claro que la hay, porque todos podemos saber por las denuncias que Blaquier tiene trabajo esclavo en sus ingenios hoy por hoy, que Massot sigue arengando a favor de la dictadura en cuanto a editorial puede. Pero hay cosas mucho más concretas. Por ejemplo, en Jujuy, la provincia gobernada por el aliado de Macri, Gerardo Morales, el secretario de Seguridad es Guillermo Siri, una persona denunciada por haber sido jefe del Regimiento 20 de Infantería en esa provincia durante la dictadura y parte de los consejos de guerra de la Subzona 3, comandada por nada menos que Luciano Benjamín Menéndez. Así que directamente nombran en un cargo actual en democracia a una persona que fue jefe militar. Más evidencia que esa de la connivencia que continúa. Bueno, tenemos más casos de lo que es la continuidad, pero bueno, se nos terminó el tiempo y bueno, quería agradecerte, Adriana, por todo este informe y compartir todo este tema tan importante sobre las responsabilidades de los empresarios bajo la dictadura genocida. Agradecida yo por poder colaborar. No, gracias. Queda claro que el objetivo del golpe era poner en marcha un plan económico destinado a aumentar los niveles de explotación de los trabajadores y la subordinación nacional respecto del imperialismo. Y para eso necesitaban disciplinar a una clase trabajadora que venía forjando su experiencia de lucha y organización nacida en el Cordobazo. Estaba también acelerando su experiencia política con el peronismo.
los gobiernos constitucionales tuvieron diferentes políticas en relación al genocidio, en función de recomponer ante la sociedad a las Fuerzas Armadas profundamente desprestigiadas. Desde las instrucciones a los fiscales, a las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín, pasando por los indultos del menemismo. Tomando en cuenta la relación de fuerzas que surgió a partir de los levantamientos del 2001, el kirchnerismo armó un relato que, basándose en la nulidad de las leyes de impunidad, configuró un esquema de juicios a cuentagotas que terminó desmembrando las causas. Para darle solo un dato, de 2.071 personas involucradas en el terrorismo de Estado fueron condenadas 370 y solo 14 tienen sentencia firme. El macrismo intenta reavivar la teoría de los dos demonios, queriendo hacer pasar un verdadero genocidio por un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas represivas. Por eso la lucha por el juicio y castigo, por cárcel común y efectiva a los responsables civiles y militares, por la apertura de los archivos de la represión, es con la movilización obrera y popular en las calles, con independencia de todos los gobiernos, sabiendo que esta pelea hasta el final será ganada cuando se dé por tierra con este orden social contra el que peleó aquella generación de obreros y estudiantes nacida en el Cordobazo.